Matar o morir, sufrir heridas incapacitantes, traumas psicológicos, padecer hambre, frío e incomodidades. No tiene sentido alargar el listado de inconvenientes que todo soldado puede padecer en un conflicto bélico. Pero así es la guerra, la más irracional de las actividades del hombre. Durante milenios la guerra se practicó en todos los pueblos de la tierra. Cuando fallaba la diplomacia, esa era la continuación. Penetremos en los secretos de los conflictos bélicos tanto como podamos. Quiero pedirte unas cosas. Si te gustó el video, dame like. Si no te suscribiste, suscríbete, así recibirás aviso de los próximos videos que se irán subiendo. Si te agrada el contenido del canal, compártelo con amigos, familiares, colegas, vecinos, conocidos. Así más personas podrán disfrutar de él. Y, por encima de todo, dejen sus comentarios. Nada me daría más placer. Ahora sí, disfruten del video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Otra vez nos reunimos. Y esta vez para un interesante video, que es un poco histórico y un poco filosófico, pero más filosófico que histórico. Y se trata de la guerra, esa actividad irracional del ser humano que siempre se practicó durante milenios y que en los últimos siglos ha ido cobrando mayor importancia y peligrosidad, porque ahora con la tecnología hay armas de destrucción masiva a montones y lógicamente la guerra se está haciendo cada vez más peligrosa. ¿Qué es la guerra? Bueno, hay muchas definiciones. Muchos dicen que es la continuación de la política por otros medios. Otros dicen que la guerra es como un juicio, donde los argumentos son las armas y el fallo es el resultado de la guerra. La victoria para el vencedor y la derrota para el vencido. Entonces, bueno, son un montón de definiciones y explicaciones que se dan para justificar a veces una cosa que es bestial, porque realmente la guerra es bestial. Incluso se ha investigado tratando de predecirla, ver cómo se produce, cuáles son las causas, para poder predecirla en el futuro y si es posible evitarla. Pero hasta ahora no se han obtenido buenos resultados. Se puede decir que es aleatoria, no es mucho lo que se avanzó en ese terreno. Hay alguna, digamos, elementos que hacen que la guerra sea más probable, por ejemplo, países vecinos que comparten fronteras en común, tienen más probabilidad de aquellos que están lejanos y están separados por continentes. Pero bueno, pero aún así no hay ningún elemento que uno pueda predecir con mucha precisión cuándo y cómo se va a estallar una guerra. Digo, perdón, cuándo y cómo una guerra puede llegar a estallar. Es obvio que hay países que se benefician con las guerras, sobre todo los países que producen armas, y que son los que más hablan de que ser guardianes de la paz, que están a favor de la paz, pero son grandes fabricantes de armas. Y como todo comerciante, industrial sabe, cuando uno fabrica algo, no puede estar mucho tiempo en el almacén, almacenado, depositado. Se tiene que vender, por supuesto. Es obvio que estos países que se llaman amantes de la paz y que tratan de garantizar la paz mundial, son unos hipócritas.
hasta me da la impresión que fomentan las guerras para poder colocar su mercancía. Es mucho lo que podemos decir de la guerra, pero el video los va a instruir mucho más y mejor que yo, porque trae bastante argumento, incluso testimonios de soldados que han vivido experiencias horrorosas. No tengo más nada que decirles. Como siempre, apoyen al canal, contribuyan de alguna manera al desarrollo de este canal y nos seguimos viendo en estos temas tan interesantes que interesan a todos y nos afectan a todos. Se acercan las fiestas navideñas del año 2024 y aprovecho para agradecerles su apoyo y que estén siempre del otro lado, y les deseo una feliz Navidad y un próspero y muy productivo año nuevo 2025. Mis mejores deseos a todos. Hasta la vista. Vamos a comenzar insertando algunos testimonios de soldados o periodistas que vivieron algunas experiencias en la Primera y Segunda Guerra Mundial, que fueron las primeras guerras modernas y la segunda la más letal. La Primera Guerra Mundial, el primer conflicto moderno que comenzó a partir de 1914, sorprendió a sus contendientes. Ninguna de las naciones involucradas esperaba que durara mucho, ya que se libraría a golpe de avances masivos. Pero todo derivó en una paralización de los ejércitos. Alemania invadió Bélgica en julio de ese mismo año con la idea de llegar a París y fue detenida en seco por británicos y franceses, sufriendo ambos bandos una ingente cantidad de bajas. La contraofensiva del Marne, acaecida en septiembre, dio alivio a los aliados. Provocó la derrota del Plan Schlieffen, que buscaba el avance como una centella hacia París, y obligó a los germanos a iniciar una retirada a toda prisa. Con el fin de esa primitiva guerra relámpago germana, las posiciones se estancaron a finales del verano, o entonces cuando cambió la mentalidad de los contendientes. Las nuevas armas favorecieron este giro de 180 grados en el paradigma, pues una ametralladora bien ubicada podía aplastar a batallones enteros en pocos minutos. Así dejaron a un lado los rápidos avances y se apostó por un enfrentamiento basado en el posicionamiento de miles de soldados a lo largo de gigantescos frentes de batalla. A partir de entonces, los principales compañeros de viaje del soldado fueron las trincheras. El corresponsal de guerra Philip Gibbs dejó constancia de ello tras sufrir en carne propia la Primera Guerra Mundial. Después de permanecer días y noches de pies en el barro, con las botas o las polainas de campaña, los hombres perdían totalmente la sensibilidad de los pies. Los pies, tan fríos y húmedos, al principio se linchaban y después quedaban muertos, y de pronto empezaban a arder como si los tocara con atizadores al rojo vivo. Cuando llegaron los relevos, muchos hombres no podían regresar a pie a las trincheras, sino que tenían que ir a gatas o tenían que llevarlos sus camaradas a cuestas. Así había un centenar de ellos, y a medida que se prolongaba el invierno, a miles. Los brigadieres y los generales de división se desanimaban y maldecían la nueva dolencia que afectaba a sus hombres. El dolor era un martirio, como el de los hombres atados a haces de leñas encendidos. El divulgador histórico José Luis Hernández Garbi informa: la situación de insalubridad era impresionante. No había duchas, solo apestosas letrinas en segunda línea, los soldados solo podían afeitarse y asearse era un privilegio. Hay imágenes en las que se ve a soldados bañarse en los grandes agujeros llenos de agua de lluvia que habían provocado los obuses. Agua sucia, estancada e infecta por los cadáveres de sus compañeros y de los animales muertos. Completa. De entre todas las instantáneas que he podido hallar en ese sentido, el autor de Esto no estaba en mi libro de la Primera Guerra Mundial destaca una,
Me impacta mucho ver a soldados lavando la ropa interior en esos gigantescos cráteres. En los siguientes 5 años, los combatientes de uno y otro bando se vieron obligados a vivir en estos impopulares agujeros. Fueron sus casas, y unas casas no demasiado acogedoras. En la práctica, eran unos hoyos hediondos que les cubrían de los disparos enemigos y les permitían resistir el asalto a bayoneta de oleadas de contrario, pero también eran lugares infectos en los que abundaban las ratas, proliferaban las enfermedades y la higiene era escasa como la comida y el agua. Era un nido de agua anegada, barro y tumbas. Más adelante presentaremos los desgarradores recuerdos de un soldado alemán de la Segunda Guerra. Ahora veamos lo que es la guerra. La guerra o conflicto bélico, estrictamente hablando, es aquel conflicto sociopolítico en el que dos bandos o más grupos humanos relativamente masivos, principalmente tribus, sociedades o naciones, se enfrentan de manera violenta, generalmente mediante el uso de armas de toda índole, a menudo con resultados de muerte, individual o colectiva, y daños materiales de una entidad considerable. La guerra es la forma de conflicto sociopolítico más grave entre dos o más grupos humanos, sea tanto en sociedades tribales como en las más civilizadas, pero es más grave entre estas últimas ya que son más complejas, masificadas y tecnificadas. Es quizá la más antigua de las relaciones internacionales y ya en el comienzo de las civilizaciones se constata el enfrentamiento organizado de grupos humanos armados con el propósito de controlar recursos naturales o humanos, conflicto entre cazadores nómadas y recolectores sedentarios, y así desarrollaron el concepto de propiedad. Exigir un desarme o imponer algún tipo de tributo, ideología, nacionalidad o religión, sometiendo, despojando y en su caso destruyendo al enemigo. Es más, este tipo de conducta gregaria es extensible a la mayor parte de los homínidos y se encuentra estrechamente relacionado con el concepto etológico de territorialidad. Las guerras tienen como origen múltiples causas, entre las que suelen estar el mantenimiento o el cambio de relaciones de poder, dirimir disputas económicas, ideológicas, territoriales, por cuestiones históricas y estratégicas, religiosas, etc. Muchas veces una combinación de causas. En ciencia política y relaciones internacionales, la guerra es un instrumento político al servicio de un Estado u otra organización con fines eminentemente políticos, ya que en caso contrario constituye una forma más desorganizada, aunque igualmente violenta, el bandolerismo por tierra o la piratería por mar. En las sociedades primitivas, tribales, su origen aparece más claro. Deriva de dos elementos, la presión demográfica y la escasez de recursos. Según Richard Holmes, la guerra es una experiencia universal que comparten todos los países y todas las culturas. Según Sun Tzu, la guerra es el mayor conflicto de Estado, la base de la vida y la muerte, el tao de la supervivencia y la extinción. Por lo tanto, es imperativo estudiarla profundamente. Por demás, la forma más astuta de ejercerla sería soslayarla de manera que no hubiera necesidad de llegar a ella. Según Karl von Clausewitz, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Las reglas de la guerra y la existencia misma de reglas han variado mucho a lo largo de la historia. El concepto de quiénes son los combatientes también varía con el grado de organización de las sociedades enfrentadas. Las dos posibilidades más frecuentes son civiles sacados de la población general, generalmente varones jóvenes, en caso de conflicto, o soldados profesionales, formando ejércitos permanentes. También puede haber voluntarios y mercenarios. Las combinaciones de varios de estos tipos de militares son asimismo frecuentes. La forma de hacer una guerra depende de los propósitos de los combatientes. Por ejemplo, en las guerras romanas, cuyo objetivo era expandir el imperio, el objetivo militar principal era, una vez sometido, incorporar al pueblo ajeno al imperio y a las leyes y costumbres de Roma. En la actualidad, a veces, se hace distinción entre conflictos armados y guerra. De acuerdo con este punto de vista, un conflicto solo sería una guerra si los beligerantes han hecho una declaración formal de la misma. En una concepción de la doctrina militar de Estados Unidos, no se hace distinción alguna refiriéndose a los conflictos armados como guerras de cuarta generación. Definiciones y conceptos. Platón no habla de guerreros, sino de guardianes de las polis. Distingue además entre la discordia que se da entre los griegos y la guerra que se da entre griegos y bárbaros. Aristóteles afirmó que la guerra solo sería un medio en vista de la paz,
como lo es el trabajo en vista del ocio y la acción en vista del pensamiento, pues considera que la guerra es tan natural en la sociedad humana como la paz, ya que también es legítima la esclavitud en la naturaleza para mantener la jerarquía de lo mejor sobre lo peor, el orden social. El ejercicio de la guerra no debe perseguirse con el fin de esclavizar a los que no lo merecen, sino en primer lugar para no ser esclavizados por otros, en segundo lugar para procurar la hegemonía por el bien de los gobernados, y no por deseo de dominar a todos, y en tercer lugar para enseñorearse de los que merecen la esclavitud. La guerra, afirma el Marqués de Olivart, es el litigio entre las naciones que defienden sus derechos, en el cual es el juez la fuerza y sirve de sentencia a la victoria. Fun Bretano y Alberto Sorel escribieron: la guerra es un acto público por el cual varios estados, no pudiendo considerar lo que creen son sus deberes, sus derechos o sus intereses, recurren a la fuerza armada para que ésta decida cuál de entre ellos, siendo más fuerte, pondrá en razón de la fuerza a imponer su voluntad a los demás. G.W.F. Hegel escribió: la guerra es bella, buena, santa y fecunda, crea la moralidad de los pueblos y es indispensable para el mantenimiento de su salud moral. Es en la guerra donde el Estado se acerca más a su ideal, porque es entonces cuando la vida y los bienes de los ciudadanos están más estrechamente subordinados a la conservación de la entidad común. El Instituto de Investigación de la Paz Internacional de Suecia define la guerra como todo aquel conflicto armado que cumple dos requisitos: enfrentar al menos una fuerza militar, ya sea contra uno u otros ejércitos, o contra una fuerza insurgente, y haber muerto 10.000 o más personas. Los fines del derecho son la paz y la justicia. Vocablo polisémicos, la paz incluye la seguridad. Por eso, la guerra supone la suspensión del derecho. El jurista Rudolf von Ihering, en su lucha por el derecho de 1872, sostuvo que la fuerza es la base del derecho y que el derecho sin la fuerza es una utopía. Pero el derecho es la lucha contra la injusticia. Todo derecho en el mundo debió ser adquirido por la lucha. Esos principios de derecho que están hoy en vigor han sido indispensables imponerlos por la lucha a los que no lo aceptaban. Por lo que todo derecho, tanto el derecho de un pueblo como el de un individuo, supone que están el individuo y el pueblo dispuestos a defenderlo. El derecho no es una idea lógica, sino una idea fuerza. He ahí porque la justicia, que sostiene en una mano la balanza, donde pesa el derecho, sostiene en la otra la espada que sirve para hacerle efectivo. La espada sin la balanza es la fuerza bruta, y la balanza sin la espada es el derecho en su impotencia. Se completan recíprocamente, y el derecho no reina verdaderamente más que en el caso en que la fuerza desplegada por la justicia para sostener la espada iguale a la habilidad que emplea en manejar la balanza. Causas de la guerra. Buscar una o varias causas a las guerras ha sido una constante para muchos historiadores y políticos con el fin de evitar posibles conflictos futuros o encontrar culpables. Pero el jurista Papiniano afirmaba que es más fácil cometer un crimen que justificarlo, y el senador Hiram Johnson escribió ya en 1917 que la primera víctima cuando la guerra llega es la verdad. Autores como Brian Hayes señalan, sin embargo, que hay consenso en tener como ciertas algunas causas. Causas tradicionales. Una de las causas de la guerra es que dos naciones tengan diferencias profundas en diversos temas, que solo pueden resolverse con la vía armada. El historiador griego Tucídides afirma en su Diálogo de los Melios, incluido en su Historia de la Guerra del Peloponeso, que no es vergonzoso someterse a un enemigo más fuerte, especialmente uno que está ofreciendo términos razonables. La justicia solo se tiene en cuenta en el razonamiento de los hombres si las fuerzas son iguales en ambos lados. En caso contrario, los fuertes ejercen su poder y los débiles deben ceder ante ellos. Pero de hecho, muchos inferiores no se someten a la razón sino a la guerra. Desde el punto de vista sociofilosófico, se ha avanzado muchas teorías sobre el origen y causa de la guerra. La primera, más contundente, resumida, filosófica, racional, en cuanto al origen de un fenómeno,
es la que propone Platón en la República, tras afirmar que una ciudad es feliz y se ocupa de disponer de lo necesario y nada más. Si queremos tener bastantes pastos y tierras de labor, ¿tendremos necesidad de usurpar algo a nuestros vecinos y nuestros vecinos harán otro tanto con nosotros? Sí, traspasando los límites de lo necesario, ¿se entregan como nosotros al deseo insaciable de enriquecerse? ¿Haremos pues la guerra en pos de esto? Hemos descubierto nosotros el origen de este azote, que cuando descarga acarrea funestos males a los estados y a los particulares. Sócrates. Además, parece posible tratar de clasificar muy en general las teorías en dos grandes divisiones: la que ve la guerra como producto racional de ciertas condiciones, primariamente condiciones políticas. Karl von Clausewitz argumentó que la guerra es la continuación de la política por otros medios, y otra irracionalista, que ve la guerra como producto de una tendencia últimamente irracional de los seres humanos. Las teorías irracionalistas pueden aproximarse de dos puntos de vista. A raíz de la aparición de las armas nucleares, se cambió el concepto de guerra. Por primera vez se podía dar por resultado la aniquilación total de los dos bandos. Primero, aquellas que ven el origen de la guerra en causas no atribuibles a fundamento racional, por ejemplo, sentimientos religiosos o emociones. El extremo lógico de esta visión, que el hombre es un animal inherentemente agresivo, sujeto a las tendencias tanto de competición como cooperación que se observan en animales sociales, situación que demanda la expresión ocasional de tales tendencias, se encuentra en algunas explicaciones, ya sean biológicas, psicológicas o de la psicología social del origen de los conflictos. Segundo, la visión alternativa dentro de esta posición ve la guerra como originándose en algunos casos debido a equivocaciones o percepciones erróneas. Así, por ejemplo, Lindley y Skilkout argumentan, a partir de un análisis estadístico, que la cantidad de guerras que se podría aducir tuvieron un origen racional, ha disminuido dramáticamente en tiempos recientes. Estos autores ofrecen como ejemplo de tales equivocaciones la Guerra de las Malvinas, aunque se dice que la causa fue en verdad subir la popularidad de Margaret Thatcher de Inglaterra, declarando ella la guerra ya que Argentina no había matado a nadie y ellos hundieron el crucero Belgrano que estaba yendo al continente, matando a la mitad de todos los argentinos que murieron, y la guerra de Irak, que otros aluden al deseo de petróleo, riquezas y dominio a la causa. La visión alternativa de la guerra como actividad racional se basa en dos percepciones: la original de von Clausewitz acerca de la guerra constituyendo la persecución de objetivos de la política por otros medios, y una percepción posterior, implícita en von Clausewitz, que indica que se recurría a la guerra cuando se estima que las ganancias superan a las pérdidas potenciales, es decir, a través de un análisis de costo-beneficio. A su vez se puede distinguir dos posiciones. Primero, la teoría de la primacía de las políticas domésticas. Se encuentra, por ejemplo, en las obras de Edgar Kerr y Hans Ulrich Weller. Para esta posición, la guerra es el producto de condiciones domésticas. Así, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial no fue producto de disputas internacionales, tratados secretos o consideraciones estratégicas, sino el resultado de condiciones sociopolíticas, incluyendo económicas, que a pesar de ser comunes a varias sociedades, hacían sentir tensiones a cada una de ellas en forma interna, tensiones que solo se pudieron resolver a través de la guerra. Segundo, la teoría de la primacía de la política internacional, que se encuentra, por ejemplo, en la concepción de Leopold von Ranke, de acuerdo a quien son las decisiones de estadistas, motivado por consideraciones geopolíticas, las que conducen a la guerra. Pedro Luis Lorenzo Cadarzo sintetiza en tres grupos de teorías el origen de las guerras. Primero, teoría psicogenética, que considera la guerra es una forma de canalizar la agresividad humana, que existe bien por razones genéticas, instintiva por tanto, bien por determinada configuración psicológica de nuestro carácter. El evolucionista Richard Dawkins la vincula a lo que llama el gen egoísta. Freud y el psicoanálisis la vinculan con el complejo de Edipo, generador de frustración, competencia que se halla en los orígenes de la agresividad y la competitividad. Anthony Storr considera que la agresividad humana puede ser controlada y encauzada, pero no suprimida, y la especie humana es la más despiadada dentro del reino animal. Segundo,
teoría socioeconómica o infraestructural, que vincula el recurso a la guerra a la existencia de desequilibrio entre población y recursos, o bien a la competencia entre grupos por la posesión o ampliación de los recursos disponibles. Un exponente de esta teoría es el antropólogo Robert Ardrey. Tercero, teoría política. Los partidarios de esta teoría tienden a analizar la guerra sin apriorismo morales ni de otro tipo. La guerra existe porque es un hipotético balance de costes y beneficios, resulta rentable políticamente. Es la teoría de Clausewitz. No es sino una estrategia más en el eterno enfrentamiento por el reparto del mundo entre las naciones y el reparto del poder y la riqueza entre los grupos sociales. Paradójicamente, la guerra es útil socialmente porque saber que puede estallar obliga a los hombres a ser más tolerantes y recurrir a la negociación y a la política para evitarla. Decepción estadística. Este deseo de conocer las causas para poder predecir cuándo estallará el próximo conflicto ha sido abordado en varias ocasiones. Uno de los investigadores del fenómeno bélico fue Louis Fry Richardson. Este autor investigó todos los conflictos desde el siglo XIX hasta la década de 1950, considerando conflicto aquel enfrentamiento donde han muerto personas por causa intencional de otra persona. De este modo juntó los conflictos bélicos con las muertes por asesinato y homicidio. La mezcla fue intencionada por su experiencia en la Segunda Guerra Mundial, por las cuales pudo comprobar el efecto de muchas de las órdenes que vio dar y la suerte corrido por muchos soldados enviados a la muerte a causa de estas órdenes. Richardson tuvo la idea de catalogar las guerras según el número de muertos de una forma similar a cómo se catalogan los terremotos, según su intensidad. Así, una guerra de magnitud 6 sería en la que morirían de 1 millón a 1.999.999 personas. Pero por todas las dificultades que halló para saber el número de muertos en una contienda, llegó a decir que resultaba más fácil saber el número de estrellas de una galaxia o de neutrinos en el universo. Richardson aplicó un índice de error de 0,5 más menos. Con este índice de error, una guerra de magnitud 3 sería aquella en la que perecieron entre 316.228 y 3.162.278. Aunque Richardson no fue el primero en recopilar conflictos bélicos, su trabajo es uno de los más exhaustivos, pues comenzó en 1940 y siguió hasta el año de su muerte en 1953. Según sus estudios, entre 1820 y 1950 hubo 315 conflictos de magnitud 2,5 o superior, al menos 300 muertos. Pese a reconocer que resulta muy difícil saber cuándo comienza un conflicto y cuándo termina, si es uno o varios al tiempo, o el ya citado número de muertos, los resultados fueron decepcionantes en cierto modo. La frecuencia con que entablaban las guerras es muy similar a la que cualquier suceso aleatorio, lo que parece indicar que las guerras son imprevisibles. La frecuencia con la que estallaban las confrontaciones sería la distribución de Poisson, lo que parece indicar que las guerras son un suceso aleatorio. Así pues, el autor concluyó que la principal causa de la guerra es la casualidad. En segundo lugar, colocó los conflictos cronológicamente según su magnitud para saber si algún tipo de conflicto se repetía o si un tipo de guerra iba en aumento o en detrimento respecto a las demás. Los resultados tampoco fueron concluyentes, volviendo a mostrar una distribución muy similar al suceso aleatorio. De esta forma, la conclusión es que las guerras no se aprende a evitarlas, que la probabilidad de que estalle un nuevo conflicto es la misma para cualquier día. No importa si antes ha sucedido otro, ni el tamaño de ese otro. Profundizando en su trabajo, realizó un estudio de países vecinos que traban en guerra. Midiendo las fronteras, llegó a la conclusión de que un país que linda con otras 6 naciones por término medio, por lo que la probabilidad de que una nación entrara en guerra con un vecino era casi del 10%. Si fuera un proceso aleatorio, sin embargo, la estadística indicaba que la probabilidad era del 87,33%. De 94 guerras estudiadas, solo 12 no tenían frontera común. Por lo tanto, según el matemático, otra causa de la guerra es la vecindad. Richardson también relaciona las guerras con otros factores comúnmente indicados por los historiadores, como crisis económicas o religión, llegando a otras tantas decepcionantes conclusiones. La carrera de armamento no tiene por qué desembocar en un conflicto armado
De 315 conflictos, solo en 13 había una carrera de armamento preparatoria. Un idioma común no evita las guerras. Una crisis económica no tiene por qué desembocar en guerras civiles ni tampoco entre estados. Solo pueblos de distintas religiones tienen más probabilidad de entablar guerras entre ellos. Asimismo, parece que los pueblos cristianos muestran más belicosidad que los otros credos, al haber intervenido en una proporción mucho mayor de conflictos que el resto. No obstante, Richardson concluyó que ni siquiera la religión es una causa de gran importancia. El siguiente en investigar en este ámbito es H. Van Velzen y W. Wettering, quienes en un análisis comparativo sobre residencia y conflicto llegaron a la conclusión de que los grupos fraternos locales y la patrilinealidad constituyen las variables más significativas en relación con la frecuencia de la guerra. Algunos años más tarde, esta idea sería retomada por K. Otterbein, quien en una nueva investigación transcultural señalaría otra variable importante, la poliginia. En síntesis, Otterbein sostiene que las sociedades patrilocales y poligínicas y con grupos locales fraternos recurren más fácilmente a la violencia que las no patrilocales y poligínicas y sin dichos grupos. Es más, según este autor, las sociedades con mayor número de conflictos armados son aquellas que poseen comunidades políticas similares. Oberrein denominaba guerra interna el conflicto entre estas para distinguirlo del que se origina entre las comunidades culturalmente distintas o guerra externa. Así, tomando como base su propia tabulación estadística, resulta que sobre una muestra de 28 sociedades patrilocales, un 71% se caracterizaba por guerra interna frecuente y un 19% por guerra interna esporádica, mientras que en 14 sociedades no patrilocales solo un 55% presenta conflictos internos frecuentes. Hagamos un alto aquí y conozcamos las horribles experiencias de Hans Horn, un soldado alemán de la Segunda Guerra. Es el año 1941. Hitler ha invadido la Unión Soviética. Aquí fuera la vida humana no vale nada, escribe el joven soldado alemán Hans Horn, destinado en el Frente del Este, en su diario secreto, el ejército lo prohibía, una fuerte detonación. Uno de los nuestros queda destrozado y uno de los brazos arrancado por la articulación del hombro. Del cráneo sale un líquido blanquecino como gacha. Ya no grita, solo balbucea y se le ve el blanco de los ojos. Las manos comienzan a sacudirse extrañamente. Sangre, orina y saliva se escapan de su cuerpo. Es uno de los caídos y tiene una muerte desgraciada, miserable, solitaria. Otra de sus anécdotas es la de un soldado ruso al que le habían pasado un tanque por encima. Tiene un aspecto horrible, está completamente plano, como si un rodillo de amasar lo hubiera reducido a un ser bidimensional. No puedo apartar esa visión de mi cabeza, escribió. No es fácil combatir en el terrible invierno ruso. Le dan pastillas de pervitina, metanfetamina, para combatir las 24 horas al día. Horn se estremece de vergüenza, asco y terror al ver a unos SS golpear hasta la muerte a un preso soviético y a la policía militar obligando a cavar su propia fosa a otro joven ruso antes de dispararle. También ante el aspecto de soldados alemanes heridos y rotos y de refugiados, niños, mujeres y ancianos en harapos. Pasan penuria, matan un caballo herido para comerlo y frío, mal equipados para el invierno ruso. Los pies son témpanos de hielo a menos de 35 grados. Concepto filosófico. La Praefatio de Thomas Hobbes de Sive, donde la frase bellum omnus contra omnes, guerra de todos contra todos, aparece por primera vez, tomada de la edición revisada impresa en 1647 en Ámsterdam. Para Maquiavelo y Thomas Hobbes está en la naturaleza humana el deseo y la ambición, lo que induce a la inseguridad colectiva y a la guerra de todos contra todos. Y por tanto, esa inseguridad es el fundamento de la ley y del Estado, que debe, cuanto menos, reducirla. Hobbes determina que las causas principales de la guerra entre los hombres son: la primera es la competencia, en segundo lugar la desconfianza y en tercer lugar la gloria. La primera hace que los hombres invadan el terreno de otros para adquirir ganancia.
la segunda para lograr seguridad y la tercera para adquirir reputación. La primera hace uso de la violencia para que así los hombres se hagan dueños de otros hombres, de sus esposas, de sus hijos y de su ganado. La segunda usa la violencia con un fin defensivo. Y la tercera para reparar pequeñas ofensas como una palabra, una sonrisa, una opinión diferente o cualquier otra señal de desprecio dirigida hacia la propia persona o indirectamente a los parientes, a los amigos, a la patria, a la profesión o al prestigio personal. Se ha sugerido si, desde el punto de vista moral o filosófico, sería posible hablar de una guerra justa o lícita. Si ese es el caso, hay que distinguir si la guerra en general puede ser lícita, si se cumplen o garantizan las condiciones requeridas. A primera vista parece posible proponer que la guerra no es necesariamente ilícita. Existe el derecho natural de autodefensa o de legítima defensa contra el enemigo exterior, cuando éste ataca injustamente un pueblo. Y se niega este derecho de legítima defensa, se robustece al agresor y se pone en peligro la paz de los pueblos. Sin embargo, se ha sugerido desde una perspectiva ética que para que una guerra pueda tener licitud ética, existe una serie de condiciones adicionales. Que haya una injusticia real, verdadera y de gravedad. Inviabilidad de defenderse por vía pacífica. Perspectiva y esperanza de éxito final. Que se pueda evitar un perjuicio a terceros inocentes. La defensa del bien público prevalece sobre cualquier derecho del agresor e incluso sobre los riesgos que puedan tener los propios agredidos, pero se considera ilícita la matanza injusta. Desde ese mismo punto de vista filosófico, se considera que el movimiento a favor de la paz se hace acreedor del más alto reconocimiento. Dicho movimiento es difusor de un espíritu de entendimiento y comprensión entre los pueblos. Su fin ético y moral es conseguir la paz y los acuerdos sin derramamiento de sangre. Tratadistas. El general chino Sun Tzu, en su célebre obra El arte de la guerra, afirmó que la guerra había que ganarla antes de declararla, o de que existiera en sí misma. En ese aspecto, el célebre general expondría en una sucinta frase su concepción sobre el carácter de la guerra. La guerra es el tao del engaño. Así pretendía establecer que el estratega virtuoso debía basar todas sus decisiones militares buscando primeramente distraer la atención del enemigo en los elementos más sobresalientes de su posición y, de no tenerlos, inventarlos. El pensamiento de Sun Tzu dejaría una profunda impronta en el pensamiento militar moderno, no solo en reconocidos pensadores, sino también en eximios estrategas como Napoleón Bonaparte, quien en su renombrada victoria en la batalla de Austerlitz aplicara aquellos conceptos del engaño. El concepto de guerra justa fue presentado sistemáticamente por Tomás de Aquino en Summa Theologiae. Erasmo de Rotterdam, el reconocido humanista renacentista, califica la guerra con la frase dulce bellum inexpertit es, cuya traducción al castellano es la guerra es dulce para los inexpertos. El historiador árabe Ibn Khaldun descubrió por primera vez las causas materiales de la guerra. Karl von Clausewitz, en su clásica obra de la guerra, pensaba que la guerra moderna es la continuación de la política por otros medios, y que el fin de la misma era desarmar al enemigo, no exterminarlo, y aquí nació el concepto de desarme mutuo, que imposibilita toda guerra y da paso a la política. La guerra sería, pues, un acto político, y esta manifestación ponía en juego lo que él consideraba el único elemento racional de la guerra: guerras e historia. Según la Enciclopedia Mundial de las Relaciones Internacionales y Naciones Unidas, en los últimos 5.500 años se han producido 14.513 guerras que han costado 1.240 millones de vidas y no han dejado sino 292 años de paz. Y únicamente entre 1960 y 1982, dicha enciclopedia calcula 65 conflictos armados, son los que hayan producido al menos 1.000 muertos, en 49 países, con un total de 11 millones de víctimas. El primer conflicto bélico del que se tiene constancia es el que se enfrentó a las ciudades-estado sumerias de Lagash y Umma, hacia el año 2450 a.C. La disputa se produjo por unas tierras de regadío. El rey de Lagash, Eanantum, comandó el ejército que resultó victorioso y convirtió a Umma en un estado vasallo. La guerra moderna
aunque está presente en cada periodo histórico de la historia militar, se utiliza generalmente para describir los conceptos, métodos y tecnologías que estaban en uso durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Aunque la Primera Guerra Mundial fue una guerra moderna, ya que en ella se introdujeron masivamente elementos de guerra muy conocidos en el presente, como los tanques, ametralladoras, granadas, cascos y aviones, etc. Por lo tanto, marcó un antes y después en la historia de las guerras. Con el advenimiento de las armas nucleares, el concepto de guerra total tiene la posibilidad de una liquidación global, y que los conflictos de ese tipo de la Segunda Guerra Mundial fueron, por definición, de baja intensidad. Las guerras modernas tienen como propósito el ganar control sobre el tejido social como una manera de destruir al enemigo, separando usualmente a los agresores de la verdad de sus propios actos. Esto debido a que los asesinatos, masacres o los desplazamientos masivos eliminan a las víctimas y regalan a los vencedores una verdad indiscutible. La victoria encierra al vencedor en el olvido, que libra el remordimiento, sentimiento imprescindible para encontrarse con la verdad. Guerra subsidiaria. La guerra subsidiaria es un tipo de guerra que se produce cuando dos o más potencias utilizan a terceros como sustituto en vez de enfrentarse directamente. Aunque las superpotencias han utilizado a varios países enteros como subsidiario, normalmente se refiere a utilizar guerrillas mercenarios, grupos terroristas, saboteadores o espías, para golpear al oponente indirectamente. El objeto es dañar, dislocar o debilitar a la otra potencia sin entrar en un conflicto abierto. Con frecuencia, las guerras subsidiarias se libran en el contexto de conflictos violentos o soterrados a gran escala. Rara vez es posible librar una guerra subsidiaria pura, pues los bandos utilizados tienen sus propios intereses, algunos de los cuales divergen de los intereses de los patrones. Entre las guerras que se considera que han tenido un componente de subsidiariedad importante se hallan la Guerra Civil Española, la Guerra Civil Griega, las guerras de Corea, Vietnam o Afganistán, la Guerra Civil del Líbano, la Guerra de Angola, la Guerra Indo-Pakistaní, la Guerra de Irak, Guerra de Osetia del Sur, la Guerra Civil de El Salvador, actualmente la Guerra en Siria, y en parte los conflictos derivados de la Guerra Fría, entre las que encontramos las guerras revolucionarias de América Latina impulsadas desde Cuba. Guerras récord. Según el libro Guinness de los récords, los siguientes conflictos están cada uno en un extremo. La guerra más breve que se conoce fue la Guerra Anglo-Zanzibariana, que se declaró entre el Reino Unido y Zanzíbar el 27 de agosto de 1896, según los registros, duró solo 38 minutos. La guerra más larga habría sido la Guerra de los 100 años, que duró 116 años. Otro conflicto bélico también de larga duración fue las Cruzadas, una serie de batallas que duró cerca de 200 años. No obstante, la llamada Guerra de Arauco entre españoles e indígenas del pueblo mapuche, una serie interrumpida de batallas, duró unos 300 años con largos periodos de tregua. Y se considera como una guerra continua. La Guerra de la Reconquista en la península ibérica es la más larga de la historia, con casi 800 años, y si no consideramos los frecuentes tratados de paz, alianzas y batallas esporádicas muy localizadas. Eran las típicas guerras de tipo feudal, que ocasionaron la proliferación de castillos defensivos, los cuales dieron nombre al Reino de Castilla, aunque también proliferaron en el resto de la península. La guerra más sangrienta por el número de muertos fue la Segunda Guerra Mundial, con sus más de 60 millones de muertos por una u otra causa. Sin embargo, la guerra de la Triple Alianza lo sería en relación con la aniquilación de una población nacional organizada, la población paraguaya, descendiendo los habitantes de Paraguay de 500.000 a 120.000, sobreviviendo solo el 25% de la población paraguaya, de los cuales solo el 10% eran hombres. La Segunda Guerra Mundial ostenta el récord de ser la más costosa económicamente. La guerra civil más sangrienta, entendida como la que produjo mayor número de muertos, se produjo en la China de la dinastía Qing y es conocida como Rebelión Taiping, Gran Paz traducido del chino. Se libró en la citada dinastía Qing y tropas del gobierno manchú, también chino, desde 1851 a 1864, donde los cálculos más ajustados indican que las muertes pudieron oscilar entre el 20 y 30 millones de personas, incluidos 100.000 asesinatos por la fuerza gubernamental en el saqueo de Nankín, entre el 19 y 21 de julio de 1864.
Las guerras que más continentes, territorio y países abarcaron en todo el mundo fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Prisioneros de guerra. Un prisionero de guerra, también conocido como enemigo prisionero de guerra, es un soldado, piloto, marino que es capturado por el enemigo durante o inmediatamente después de un conflicto armado. Existen leyes para asegurarse de que los prisioneros de guerra serán tratados humana y diplomáticamente. El grado de cumplimiento de tales leyes difiere notablemente entre las naciones y otras. El artículo 4 del Tercer Convenio de Ginebra protege al personal militar apresado, algunos guerrilleros y ciertos civiles. Esto se aplica en el momento de la captura hasta cuando es liberado o repatriado. Uno de los principales puntos de la Convención condena la tortura y al prisionero solo le pueden pedir su nombre, fecha de nacimiento, rango y número de servicio si es aplicable. En principio, para ser considerado como tal, el prisionero de guerra debe reunir determinadas condiciones: ser parte de un regimiento, vestir un uniforme, banderas, insignia y mostrar sus armas de forma fehaciente. Así, francotiradores, terroristas y espías pueden quedar fuera de esta calificación. En la práctica, esto no siempre se cumple estrictamente. Los miembros de las guerrillas, por ejemplo, pueden no vestir un uniforme o llevar armas abiertamente, pero ahora se les dan estatus de prisionero de guerra si son capturados. Sin embargo, las guerrillas o cualquier otro combatiente puede que no le confiera el estatus de prisionero de guerra si intentan pasar por los dos tipos, por civil o militar.